Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconada-Mon. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Bien, bueno, tengo mucha curiosidad, como suele pasar con vos, porque vas a dar detalles, Hugo, a contar indicios, o mejor dicho, revelaciones de del vínculo entre Cristóbal López y Cristina Kirchner. Hay elementos concretos, contratos, documentos, facturas. ¿Por dónde empezamos? En efecto, han empezado a salir a la luz las que al parecer serían las primeras facturas de la relación comercial entre la familia Kirchner y un empresario patagónico que en aquel momento era poco conocido, todavía era poco conocido, llamado Cristóbal López, hoy conocido por todos como el zar del juego. Así es. Ahora vamos a ir al detalle de tu trabajo, pero todo es en el marco de qué investigación, porque hay tantas que investigan a Cristina Kirchner, a Cristóbal López, para que nos digas de dónde proviene esta información, a qué causa pertenece. Este es un buen punto porque hay múltiples investigaciones de Comodoro-Pi en las cuales Cristóbal López es protagonista. Uno, todos ya recuerdan, la investigación sobre los 8.000 millones de pesos. Parte está en Comodoro-Pi, parte en penal económico. Luego tenés la de... la evasión. La evasión. Estado de parte de Cristóbal En efecto. López. Pero luego tenés la más importante, creo yo, que es la de asociación ilícita. Esa es una investigación que trata de determinar si en efecto la familia Kirchner era el epicentro de un entramado como si fuera un círculo. Que por un lado el matrimonio Kirchner desde el poder entregaba, por ejemplo, contratos de obra pública a distintos empresarios y esos empresarios a su vez devolvían parte del dinero, lo que vendrían a ser retornos, a través de distintos vínculos comerciales. Podrían ser, por ejemplo, la compra de habitaciones de hotel, los alquileres de salones múltiples y demás en los distintos hoteles de la familia Kirchner, y luego este otro eje que es el alquiler de algunos de los inmuebles que los Kirchner fueron acumulando tanto en el sur como en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, la duda que teníamos aquí, Juan, era ¿cuándo empezó este vínculo entre los Kirchner y Cristóbal López? ¿Y por qué esto? Rudy Ulloa se sabe que era un colaborador de los Kirchner desde los tiempos, recordarán, sí, del estudio jurídico de los Kirchner allá en Río Gallegos. Estamos hablando hace 20, 30 años. Uno. Dos, Lázaro Báez se conocía ya que había entablado ese primer vínculo con Néstor Kirchner cuando Néstor estaba como gobernador y Lázaro Báez era el hombre, uno de los gerentes del Banco Público en ese momento de Santa Cruz. Claro, pero Cristóbal López no vivía en Santa Cruz. No, es de Comodoro Rivadavia y la pregunta era, ¿y cuándo comenzó este vínculo? ¿Cómo se conocieron? Además, Cristóbal López era un hombre que por demás marcaba una distancia y hasta incluso se distanciaba de Lázaro Báez con una expresión interesantísima. Yo no soy palo blanco de Néstor Kirchner. Palo blanco significa en el sur no ser testaferro, ¿sí? Claro. Ahora, él lo que te decía, yo no soy Lázaro Báez, yo no soy palo blanco de Néstor. Era una forma rarísima de desmarcarse. Ahora bien, a su vez, ¿qué ocurrió? Que Cristóbal López empezó a utilizar los departamentos, oficinas y cocheras de la familia Kirchner en el complejo Madero Center. A más de uno le sonará el Madero Center porque es el complejo de Puerto Madero donde por un lado operaba la Rosadita, recuerdan aquella financiera de, sobre todo, Federico Láscar y Leonardo Fariña como rostros visibles. Es el lugar donde pesaban los bolsos. En ese mismo edificio es que Vudú también tenía su casa donde vivía cuando fue todo el escándalo del caso Chicone. Y los Kirchner tenían un departamento que es el 4L, recuerden esto, 4L. Y además el octavo D de dedo, más 5 cocheras. Y ya te estoy diciendo, allá por el año 2015, nosotros revelamos que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa le estaban alquilando todo esto en el Madero Center a los Kirchner. Lo que ahora encontramos son las nuevas facturas, lo que para mí probablemente sean las primeras facturas. ¿Por qué? Para empezar, porque son del año 2009. Bien, ¿esas facturas de qué son, Hugo? Son, como dicen aquí, lo curioso, es el alquiler de los espacios comunes y amenities
del Madero Center durante todo 2009. ¿Y por qué digo que creo yo que son la primera? Porque para esa fecha es cuando se empezó a, primero, operar el Madero Center y segundo, cuando ellos, los Kirchner, compran esto. Ahora, antes de avanzar con el contrato, Sí. porque nos estamos adelantando sino mucho con la placa o ver la placa anterior, ¿quién le factura a quién y en concepto de qué, cuánto tiempo? ¿Ese registro Eso es está? interesante, sí, sí. Y de hecho lo que surge aquí es, primero, que el contrato es en dólares. Se fijó a $4.500 por mes. Sí. Ahora bien, cuando firman esa factura, lo que es interesante es que firmaron pagando Cristóbal López y ¿Quién le Fabián de alquila a Sousa, quién? los Kirchner a Cristóbal López. Le alquilan en el Madero Center. Sí, pero le alquila, esto es lo interesante, le alquila el acceso a los espacios comunes y los amenities. ¿Qué significa eso? Una forma de chicanear sería le alquilaste los pasillos. Claro. No, aclaremos, no, tampoco Sí, vamos a por decir eso. una barbaridad. Lo que ha ocurrido aquí es, lo que le alquila es el acceso al Business Center, al complejo de spa, a las piletas y demás. Pero en particular, según argumentan en el Grupo Indalo cuando llamamos, lo que más le interesaba a Cristóbal López y Fabián de Sousa es, además de acceder y alquilar los departamentos, poder utilizar el Business Center y demás. Sobre todo el Business Center. Entonces, lo que es interesante, uno, lo hacen, me voy a acercar un minuto, Sí. lo hacen desde esta sociedad, Los Sauces. Número uno, no hay que confundir, Juan, con la hostería Los Sauces. Claro. Tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver. Los Sauces, esta empresa es la sociedad de los Kirchner que maneja 8 inmuebles en Río Gallegos y en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Número uno, Los Sauces, los Kirchner, le le alquilan, alquilan a Cristóbal López. en efecto, que a su vez Cristóbal López, me vuelvo a acercar, no utilizan con nombre propio. Claro. Utilizan esta empresa que se llama Inversora MIS, que es una de las empresas que tienen justamente Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y además lo hacen en dólares, pero lo que es interesante en esto es que lo hacen adelantando el pago de los primeros 12 meses. Es decir, yo te voy a pagar a vos, Juan, $4.500 por mes. Acá tenés el primer año entero. Por Tomá. adelantado. Sí. Y fíjate, allí ya no me voy a sacar por tercera vez, porque si no me van a matar los directores de cámara, es la factura que es del año 2009. Acá me están supliendo, me puedo acercar, Juan. Sí, así que me voy a volver a 2010, acercar. dice ahí. Sí, esta es 2010 Sí. y es la 115. Pero fíjate la de 2009, Atrás, sí. que es la número 15. Es decir, que cuando empieza esta historia, es una de las primeras facturas que emite la sociedad Los Sauces. Entonces acá te demuestra que esto Claro. es el inicio, la gestación de esta relación. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo surge esto ahora? ¿Hace tiempo que está en cajas en algún lado? ¿Apareció recién ahora? La justicia lo está investigando hace tiempo Sí. y esto sale a la luz recién ahora. Ok. Bueno, pero entonces, un contrato en dólares entre los Kirchner y Cristóbal López por el alquiler de locación de espacios, digamos, ¿no? Podemos Exactamente. decir en general. Muy bien. Sí. Vamos con la próxima placa, si la tenemos, que es la de... ¿Qué es interesante de esto? Las fechas. Porque esto es uno de los puntos que a nosotros en la Facultad de Periodismo siempre Sí. te enseñan, ¿no? Que es buscar el contexto político, el contexto temporal, el contexto económico, social y demás. Entonces es interesante también en este contexto ver cuál era. Uno, esta operación comercial se da primero meses después que los Kirchner compran el Hotel Alto Calafate. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante. Porque los Kirchner compraron en diciembre de 2008 y oficializan en enero de 2009 que compraron ese hotel en el sur. Sí. Y casi de inmediato se lo dieron a Lázaro Báez. Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? Que al mismo tiempo que los Kirchner compran el Alto Calafate y se lo entregan a Lázaro Báez para empezar a hacer los negocios con Lázaro Báez, casi al mismo tiempo, estoy hablando de un par de meses después, cierran esta otra operación con Cristóbal López. Y me balanceo porque estoy hablando de dos empresarios distintos, pero que de manera simultánea los Kirchner dijeron, empecemos a hacer los negocios con estos dos contratistas del Estado. Bien. Esto, la factura es de mayo 2009. En efecto, el 18 de mayo de 2009 se firma. Perfecto. Que además recordemos, este talento, y lo digo sin cinismo, sin ironía, el talento que tenía Néstor Kirchner. Cuando buscas en la hemeroteca del diario, para esas mismas fechas, Néstor Kirchner acababa de definir
que él iba a ser candidato a diputado nacional, que al mismo tiempo iban a pujar con las candidaturas testimoniales, ¿te acordás? Claro, Aquello cuando compitió contra Francisco de Narváez. Sí. Y al mismo tiempo estaba cerrando esta operación comercial. Bien. Todo al mismo tiempo. Cristóbal López, más conocido, obviamente, y el socio Fabián de Sousa recurrieron a Inversora MS. Que aquí, ¿por qué ponemos el rostro de Fabián en particular? Y esto es interesante, porque el que iba a utilizar ese primer departamento que les pedí a que nos están viendo que lo recuerden, que es el 4L, era Fabián de Sousa con su familia. ¿Sí? Ahora bien, lo otro interesante es la inversora. Utilizaron Inversora MIS. ¿Llegó a usarlo el departamento de Sousa? Sí, sí. ¿Es el 4L? Sí. Ahora bien, ¿qué es interesante de la inversora MIS? Que primero, en esa inversora terminó trabajando Romina Mercado, la sobrina de los Kirchner. Es decir, que por un lado tenés a la inversora alquilando a los Kirchner y por otro lado empleando a un Kirchner. Número uno. Y número dos, la inversora MIS. ¿Recuerdan cuando nosotros, Juan, difundimos aquí y revelamos la historia de los 8.000 millones de pesos que evadió Cristóbal López? Exacto. La operatoria ultrasintética era que la petrolera Oil Combustibles de Cristóbal López y Fabián de Sousa no pagaba los impuestos y de inmediato giraba esos fondos a otra empresa del grupo para que esa empresa comprara de todo. Esa empresa era esta, Inversora MS, con lo cual lo que tenemos es los Kirchner le alquilaban a una empresa de Cristóbal López y Fabián de Sousa que le estaba evadiendo ya para ese momento, ya estaba en plena operatoria. Bien, o sea que evadían impuestos, que es lo mismo que robarle al pueblo, y con ese dinero que no aportaban a la comunidad, compraban empresas. En efecto. Inversora MIS era la empresa que hacía esas compras. Sí, y al mismo tiempo le alquilaba a los Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Esta es, a su vez, recordemos, empecé diciendo lo que está saliendo ahora a la luz es el primer paso, 2009 y 2010. Ahora bien, luego esto se fue profesionalizando. ¿Y por qué digo esto? Porque esta otra factura ya nosotros la habíamos publicado en el año 2015. Pero esto ya es por otro departamento. Les dije, el primero era el 4L. Este es el octavo D de dedo más 5 cocheras. Con lo cual esto se expandió. ¿Por qué? Porque el primer vínculo comercial fue por el departamento que usó Fabián de Sousa. Más los amenities, el business center, las piletas y demás. Y luego se amplió a este octavo D, que la diferencia es no es un departamento, es una oficina para trabajar, y 5 cocheras, con lo cual esto se expandió aún más. Ya seguimos, pero para entender todo el circuito que contás siempre, me parece que vale la pena recordar. Los Kirchner le alquilan a Cristóbal López. Cristóbal López le paga mucho dinero por adelantado incluso. Sí. ¿A cambio de qué? A cambio de un departamento, una oficina y 5 cocheras en total. Bien, pero ese favor, ¿qué otro favor, digamos, Uy, según como lo mires, Juan, tenés de todo, porque en ese momento era la plena expansión de Cristóbal López. Recordemos, por ejemplo, fines de 2007, ya Néstor Kirchner le había dado la extensión, ¿te acordás? De las tragamonedas. Exactamente. Perfecto. Rubro 1 en el casino. Rubro 2 tenías todo el sector petrolero. Rubro 3 tenías que ya, para esta época, por ejemplo, ya tenías todo tomar los fondos, los 8.000 millones, para hacer lo demás. O sea, tenés múltiples rubros. Ya después tenés hasta la corte, la transmisión de televisión. Tenías de todo, Juan. Muy bien. Bueno, el alquiler 4L, el que mencionaste recién, pasó luego a las cuentas de Alcalis. ¿Esto qué es, Alcalis? Esto qué significa es que, por un lado, mientras que uno de los alquileres, el octavo D, iba por inversora, el otro, el 4L, el original, dejó de ser de inversora y pasó a Alcalis. Alcalis de la Patagonia es conocida también como Alpat. Es una histórica empresa de la Patagonia que se dedica a la producción de soda Solvay, que estuvo reventada al borde de la quiebra. De hecho, tuvo todo tipo de problemas de lo que te imagines, Juan. De hecho, colapsó. En un momento lo compra Cristóbal López a esta empresa y para eso consiguió primero un APE, es largo de explicar, pero lo estoy simplificando. Tuvo un acuerdo especial que logró un beneficio, a su vez el silencio del Ministerio de Economía. Luego Guillermo Moreno logró modificar toda una forma de importación-exportación. Con lo cual, cuando Cristóbal López y Fabián de Sousa compraron esta compañía, esa compañía, su contexto de negocios mejoró de manera ostensible y terminó beneficiada. Bien. Vamos con una placa más.
Bueno, y el total de 18 millones que fueron de los Kirchner al grupo de Cristóbal López. En realidad, al revés, de Cristóbal López. Indalo a los Kirchner. Exacto, perdón. ¿por qué? Porque acá vamos otra vez, estoy tratando de sintetizar para no complejizar, que es Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, en total, a través de todos estos alquileres de las cocheras, el departamento, la oficina, sí, terminaron girándole 18.6 millones de pesos a la familia Kirchner. Estos son datos oficiales, verificados ya por la justicia, que a su vez ya los llamó a indagatoria y los procesó por la presunta participación de todos, Cristóbal López, Fabián de Sousa y los Kirchner, en una presunta asociación ilícita. Una presunta asociación ilícita destinada a, precisamente, generar un canal por el cual pudieran retornarle el dinero a los Kirchner, que lo pudieran lavar y blanquear, ¿sí? Ahora, vamos a clarificar porque en este punto, tanto los Kirchner como Cristóbal López y Fabián de Sousa defienden la operación, Juan. Lo que sostienen es, número uno, todo fue en blanco, no es que lo hicimos a escondidas. Dos, lo hicimos con facturas. Tres, lo hicimos bancarizado, es decir, los pagos no eran que te lo daban en efectivo. Claro. Lo mandaba por transferencia bancaria. Claro. Y además, que estaba el valor del mercado o incluso por debajo. Lo que dicen es, nosotros alquilamos tanta cantidad de metros cuadrados a este valor, cuando a su vez similares oficinas en el mismo barrio o en barrios cercanos, Sí. incluso sale un poco más caro. ¿Y Pero la lo que justicia dicen es- qué cree sobre esa? Lo que dicen es, mira, aquí no pasa por el lado de si en blanco o no en blanco. De hecho, lo que te dicen siempre en derecho y en los investigadores es que el buen lavador paga todos los impuestos. Claro. Porque lo único que falta es que seas tan imbécil de que te atrapen no por lavar, sino por evadir. Claro. Bueno, en esa línea, lo que plantea la justicia es, acá va por otro lado. Vos podés tenerlo en blanco y demás, pero en realidad esto escondía, era una simulación o escondía el objetivo de fondo, que era el lavado de activos. Entonces, el último punto es que Bonadío, en definitiva, ordena el embargo, los procesa a todos y al mismo tiempo le dio una orden a un auxiliar de la justicia a suspenda estos contratos, no los renueven, se terminó. Porque como están sospechados precisamente de ser delictuales, no puede la justicia avalar otro delito. Muy bien. Bueno, ¿hacemos un corte, Hugo? Sí. Tenemos otro tema que seguramente les va a interesar. Saben que el expresidente Fernando de la Rúa no quiere pagar el impuesto a las ganancias como la mayoría de nosotros y para eso ha presentado un recurso ante la justicia. Hugo nos va a contar de qué se trata y sí, él cree que sí, yo espero que no, efectivamente de la Rúa va a ser eximido de pagar este impuesto. Ya venimos. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón y como les adelantamos, el expresidente Fernando de la Rúa, créase o no, pide la exhibición del pago de ganancias sobre su pensión que es de 176.000 pesos. En efecto. ¿Hizo la presentación ante quién? Esto es un viejo pleito que Fernando de la Rúa, como ya expresidente, presentó allá por el año 2009-2010 ante la AFIP. Lo hizo en una regional específica de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección General Impositiva, que lo que planteó fue, yo ya estoy pagando, o sea, ya me están reteniendo el impuesto a la ganancia, lo que quiero es que me lo repitan. ¿Qué significa eso? Que me lo devuelvan. Y a partir de allí empezó primero una disputa administrativa, es decir, cuando uno tiene este tipo de peleas, primero tiene que ir adentro de la AFIP. Sí. Es decir, uno se presenta ante la AFIP, inicia un expediente administrativo, le dice, mira, me estás cobrando de más o me estás cobrando algo que no corresponde, y empieza una puja dentro de la AFIP misma, que si te sale mal vas al Tribunal Fiscal, si te sale mal vas a la justicia. Pero en definitiva, ¿qué planteó Fernando de la Rúa, Juan? Sí. Es básicamente mi salario como expresidente, mi salario, mi asignación, porque Claro. ni siquiera es una pensión, una asignación vitalicia, inembargable y demás, se equiparó por ley al salario de un ministro de la Corte Suprema. Sí, 1. 2. Los ministros de la Corte Suprema no pagan ganancias. sí. Ergo, yo tampoco debo pagar ganancias, porque si a mí me aplican ganancias y a los ministros de la Corte no, dejan de ser el mismo nivel. Ergo, lo que dice es, si los jueces no pagan, yo tampoco. Ergo, me tienen que devolver lo que ya puse y además no me tienen que seguir aplicando el impuesto a las ganancias a futuro. Bueno, de todas maneras, lo de los jueces lo sabemos ya que es una excepción, aunque sea injusta, porque solo pueden ejercer como magistrados y
como mucho dar clases. Efecto, No trabajo pueden- docente, pueden tener algunas inversiones en sociedades, pero Exacto. no pueden ellos, en teoría, tener teoría. cargos ejecutivos y demás. Un ¿sí? expresidente sí puede hacer lo que quiere. En efecto. Esto, a ver, vamos a recordar la génesis de esto, si se quiere, la razón filosófica de darle a alguien una asignación de este tipo. Número uno, evitar lo que sufrió Ilia. Un señor Absolutamente. que salió más pobre de lo que ingresó a la Casa Rosada, que para que sea una idea tuvo que vender su auto, que ya su auto era mísero, para poder pagar el tratamiento de enfermedad de su mujer, que terminó muriendo igual. Que cuando terminó la presidencia se subió a un taxi y se fue a su casa. Un hombre que la verdad un señorazo. Bueno, Otro tipo de radical, agregó. entonces lo que plantea, y está bien que así sea, lo que se plantea es, si un presidente va a sacrificarlo todo, se va a pelear con todo, va a abandonar toda su vida privada, va a dejar atrás su trabajo, supongo que fuiste médico, dejaste de ejercer la profesión durante 20 años, volver a la medicina puede llegar a ser un enorme desafío y vas a terminar pobre de solemnidad. Entonces lo que se busca es, de una forma, cubrir a ese presidente, a ese expresidente de su familia, para que no tenga que sufrir ese tipo de problemas. ¿Sí? Ahora bien, fijémonos acá. Sí. En la práctica lo que termina ocurriendo es que los distintos expresidentes e incluso los vicepresidentes cobran esta asignación. Veremos que los montos que tienen son distintos. ¿Por qué? Porque aunque algunos, como la tercera empezando de abajo, Isabel Martínez de Perón, Estela Martínez María de Perón. Estela Martínez de Perón. Sí, cobre 100.000 pesos, pero haya sido unos 70, porque en realidad también es la antigüedad en el cargo, es decir, hay varios rubros. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual Carlos Menem, por ejemplo, tiene un monto muy elevado. También depende de distintos cargos de asignación, función pública. Sí. Pero en definitiva, este es el monto que cobra cada uno de ellos. No pasemos por alto el tercero. Rodríguez Sá, una semana. Una semana de presidente. Sí, pero aclaremos, como dijimos antes, ¿no? Hay otros cargos, también fue senador, fue gobernador, fue... Sí, o sea, varios puntos. Pero sí, es cierto, sí. En definitiva, como... Igual no cobra los dos. No. Senador y presidente. No, del mismo modo que Cristina Fernández de Kirchner solamente puede cobrar uno. Uno solo. O como viuda del expresidente o como expresidenta ella misma. ¿sí? Bien. Ahora bien, lo que es interesante, esto es lo que cobra. Y lo que planteó Fernando de la Rúa es, me está sacando la AFIP el 35% en concepto de ganancias. Como a todo el mundo. Pero él plantea, esto no es ganancia, esto es una asignación y al mismo tiempo, insisto, dice de la Rúa, mis montos tienen que ser exactamente igual al de los ministros de la Corte. Si los ministros de la Corte no se le aplica ganancias y a mí sí, paulatinamente mi salario pasa, o mi asignación pasa a ser más baja, hasta que en definitiva no termina siendo igual al de los ministros de la Corte. Y entonces lo que plantea es, y él lo pone por escrito, termina siendo mi monto igual no al de un ministro de la Corte, sino a un camarista de apelaciones común y corriente. ¿Por qué se equipara al ministro de la Corte? Porque esto es por una ley, porque en un momento se estableció, y bueno, ¿con qué ponemos como parámetro de comparación? ¿sí? Ahora bien, esto es el fallo que vamos a recordar algo más. Empecé diciendo, Juan, comienza un debate de este tipo cuando uno tiene problema con un impuesto dentro mismo de la FIP. Vos tenés que ir a la FIP, quejarte, decirte, me estás cobrando mal, me estás cobrando de más o no me tenés que cobrar. Y allí empieza un debate dentro de la FIP, que te puede decir que tenés razón o te puede decir que no. Y en ese caso tenés que apelar ante el Tribunal Fiscal. Es lo que hizo Fernando de la Rúa, que a su vez el fallo salió el 6 de febrero de 2017, por algún motivo que ignoro, así que no voy a opinar, recién salió a la luz la semana pasada, el jueves a la tarde es que obtuve el primer dato. Y a partir de ahí empezamos a verificar toda esa historia. Y a su vez, ¿qué definió el Tribunal Fiscal? Le dio la razón. Ahora bien, vamos a clarificar algo también, ¿no? Uno puede decir, bueno, acá hubo una manipulación. Número uno, la FIP en su momento era de Ricardo Echegaray, le dijo que no. El Tribunal Fiscal, los dos miembros, los dos vocales de la sala del Tribunal Fiscal que le dio la razón, fueron designados por Cristina Fernández de Kirchner. No se le puede arrogar a ninguno de los dos que sea kirchnerista, pero digamos que por lo menos tenían una cercanía. Ahora bien, ¿qué pasa a partir de este momento? La FIP, lo que cuando llamamos, consultamos, respondieron fue, nosotros no estamos de acuerdo con este fallo del Tribunal Fiscal, nosotros vamos a apelar esto y al hacerlo, de inmediato, el tribunal al cual tenés que apelar esta decisión del Tribunal Fiscal es la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En definitiva,
será la justicia la que tenga que definir si en efecto el expresidente Fernando de la Rúa paga o no ganancias por su asignación. ¿La última palabra termina ahí o sigue a la Corte? Puede ir hasta la Corte. Puede ir hasta la sí. Corte. Ahora, ¿qué es interesante de esto? El fallo del Tribunal Fiscal fija una suerte de precedente para los otros expresidentes y ex vicepresidentes. Técnicamente no. Ahora bien, si sos un ex presidente o un ex vicepresidente, te están entreabriendo la puerta como para que vos hagas un planteo, si estás dispuesto a asumir el costo político, similar al de la Rúa. Con lo cual aquí podría ocurrir, no digo que esté ocurriendo, podría ocurrir que Amado Vudú o Daniel Scioli o María Estela Martínez de Perón o Rodríguez Saá, elegí vos cualquiera de los expresidentes o ex vicepresidentes que hemos tenido, se presenta ante la FIP y diga, hey, yo quiero que me apliquen el mismo fallo que a Fernando de la Rúa. Y se forme, en definitiva, un nuevo y selecto pelotón. El club de los expresidentes que no pagan ganancias. ¿Hay alguna opción ciudadana para evitar esto? Yo creo que no, Juan. No hay forma. No, acá lo única que queda es la justicia y nada más. Qué increíble, ¿no? Porque independientemente de las razones jurídicas o técnicas o financieras o impositivas que tenga la Rúa, habiendo dejado el gobierno que dejó en el país en la más profunda crisis de la historia que se recuerde, hacer este reclamo. A ver, me voy a meter... Aunque tengas razón. Me voy a meter en un punto más opinativo. Yo creo que técnicamente el fallo del Tribunal Fiscal es bueno, es consistente. El punto es primero el contexto político, la necesidad de pedir esto y además mérito, oportunidad y conveniencia. Son tres de los argumentos que se suelen usar en derecho, ¿no? En este caso, el mérito estaba. ¿Era oportuno hacerlo en este momento de crisis económica? ¿Era conveniente? Y si querés, desde la chicana política. El presidente que le redujo el 13% de las jubilaciones a todos los jubilados mientras que era presidente, ahora pide que no le descuenten un 35% de ley. Inaceptable. Gracias, Hugo, como siempre. Un placer. Buenas noches.